Estrellas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un maxi neceser. Por supuesto, en la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones para poder hacer este maxi neceser. Y también vas a tener el listado de materiales que utilicé para hacer este proyecto. Como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, antes de hacer la visual del proyecto, como suelo hacer siempre, quiero explicarte y aclararte alguna cosita sobre la guía de patrones que tenés en la cajita de descripción. En esta ocasión en el PDF vas a tener dos páginas, una que es la guía de patrones y la otra que está titulada Apuntes. En esta página de apuntes lo que hago es explicarte una manera más fácil de hacer este maxi neceser. Esto no quiere decir que en el video tutorial esté mal hecho o esté mal explicada o haya algún fallo en donde tengas que corregir. Nada que ver, el video tutorial está bien explicado como siempre y vas a poder hacerlo siguiendo el paso a paso del vídeo. Pero sí que es verdad que a la hora de finalizar el proyecto me di cuenta que había una manera más fácil de hacer este modelo sin tener que estar dando tantas vueltas. De todos modos, si tienes alguna duda, por supuesto puedes escribirme un comentario que en cuanto pueda te lo voy a resolver o escribirme un mensaje directo a través de Instagram. Aclarado este punto, vamos a ver ahora sí de cerca este maxi neceser. La verdad que estoy muy contenta con el resultado final de este maxi neceser. Tiene un tamaño enorme, mide aproximadamente, el resultado final son 27 centímetros por 22 y por 6 de fondo si no me equivoco. Me parece muy útil, me parece como siempre muy versátil para que lo puedas utilizar para lo que quieras. En la parte delantera de este neceser hice un bolsillo con cremallera porque me parecía también muy útil que aprendas a hacer este tipo de bolsillos, que es muy fácil, ya lo ves en el vídeo, no tiene mucha complicación. Y en la parte interior, por supuesto, como siempre, le puse un bolsillo extra. Porque bajo mi punto de vista, los bolsillos y los compartimentos nunca sobran y siempre vienen genial. Te cuento, este neceser está confeccionado con tejido de poliéster impermeable, el estampado y los laterales, que son Vichy, es popelín 100% algodón. El interior está todo forrado con tela de poliéster impermeable, por lo tanto si se te moja la parte de algodón, de tela de algodón por el exterior, no va a traspasar nada al interior, ya que es también de tela impermeable. Como modo decorativo le hice también esta etiquetita en tono Vichy, muy clásica, como muy elegante, porque es lo que realmente me pedía este maxi neceser, y por detrás un sello que pone hecho con muchísimo amor. Los tiradores de la cremallera tienen poquita cosa, simplemente unas borlitas negras. Así que bueno, dicho y contado todo esto, quédate porque empezamos. Como te dije antes, en la cajita de descripción tenés la guía de patrones y de apuntes para poder hacer este proyecto de dos maneras diferentes. Yo te voy a explicar obviamente cómo hice este proyecto en el tutorial. Entonces lo primero que te voy a explicar es a sacar la base del patrón principal para hacer las uniones. Imagínate que este es el rectángulo que te pongo en la guía de patrones. Tiene que tener una medida de 32 centímetros por 40 centímetros. Cuando tengas este rectángulo cortado en papel, quiero que lo dobles por la mitad, como estoy haciendo en imagen en forma horizontal. Ahora que lo tenés doblado por la mitad, por la parte contraria del doblez tenés que hacer dos cuadraditos en cada una de las esquinas de 4 por 4 centímetros. Cuando tengas dibujados estos cuadraditos, los vas a cortar con la tijera con mucho cuidado. Al abrirlo te va a quedar esta forma, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Desde uno de los laterales tenés que marcar desde esta parte hacia adentro 7 centímetros. Mira, te lo enseño más de cerca, no te confundas. Los 7 centímetros están desde este lateral hacia adentro, ¿vale? Ahí hay 7 centímetros por arriba y 7 centímetros por abajo. Cuando lo tengas hecho, vamos a hacer exactamente lo mismo del lado contrario. Te va a quedar más o menos estas marcas. Ahora quiero que cortes
en línea recta sobre las marcas que acabas de hacer. Cuando ya lo tengas cortado vas a obtener 3 piezas. Ahora vamos a ponerle nombre a estas piezas. A uno de los laterales, el que quieras porque son los dos iguales en teoría, vamos a ponerle A. Al del centro, que es el más importante, vamos a ponerle B. Y este lateral lo vamos a quitar porque es exactamente igual que el A. Y no necesitamos dos iguales, con uno nos vale. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es que cuando marques este patrón, el patrón A, sobre la tela, vas a tener que marcarlo una vez así y otra vez dando vuelta el patrón y marcándolo de esta manera. Esto era lo más importante que te quería explicar para que no te confundas con las medidas. Los demás patrones los tenés apuntados en la guía. Ahora vamos a hacer juntos el recuento de materiales. El patrón A necesitamos cortarlo 4 veces en tela. Estas van a ser 2 y 2, parte delantera y parte trasera. Yo lo que hice, que es opcional, que no es obligatorio que lo hagas, es al popelín Vichy por detrás le puse una capita de entretela termoadhesiva muy finita para darle un poquito más de cuerpo, porque quiero que este proyecto me quede bien rígido. El patrón B, que es la parte central, necesitamos cortarlo 2 veces en tela. Yo lo corté en la tela estampada de poliéster impermeable. En la cajita de descripción te voy a dejar la web donde adquiero estas telas de poliéster impermeable con unos estampados tan originales y tan chulos para que puedas ver la variedad que tiene. El patrón C tenemos que cortarlo una vez en tela. En esta ocasión yo lo corté con la tela de poliéster impermeable blanco, tela lisa. Te cuento una cosita sobre este patrón para que lo tengas en cuenta. Cuando lo cortes en tela, trata de que la tela sea o lisa o que no tenga sentido de dibujo, porque cuando vayamos a poner el forro del bolsillo, esto va a ir doblado de esta manera. Por lo tanto, si tu tela tiene orientación del dibujo, va a haber una parte en la que el dibujo te va a quedar del revés. El patrón D tenemos que cortarlo una vez en tela. Una vez o lo tenemos que dividir por la mitad y cortarlo 2 veces. Te explico. Yo, como es el bolsillo interior, lo voy a doblar por la mitad y lo voy a coser. Por eso corto solamente una pieza. Pero al hacer esto, una parte del bolsillo me va a quedar el estampado del revés, porque mi estampado tiene orientación del dibujo. Si no querés que te pase esto, lo que tenés que hacer es el patrón que hiciste, doblarlo por la mitad y cortarlo 2 veces en tela. Simplemente eso. Es verdad que como este bolsillo va a ser interior, no se va a ver mucho y a mí personalmente no me molesta. Pero a lo mejor vos no querés este resultado y por eso te lo aclaro. Y por último, pero no menos importante, tenemos el patrón E, que son los tiradores laterales. Y necesitamos 2 piezas de tela. Yo lo corté en tela Vichy. Además, para hacer este proyecto vamos a necesitar 2 cremalleras. Una de 20 centímetros obligatoriamente y otra de 30-35 centímetros. Ahora que está todo explicado y tenemos el recuento de materiales y de patrones absolutamente todo, vamos a la parte divertida, que es ponernos a coser. Vamos a empezar trabajando con el patrón B. Quiero que cojas las 2 piezas del patrón B y que escojas una que va a ser la parte delantera. Ahora, a tu pieza delantera quiero que de arriba, desde la parte de arriba hacia abajo, marques 10 centímetros, hagas una línea recta y luego cortes sobre esta línea recta. Si tenés una regla de patchwork, ayúdate con la regla de patchwork porque es mucho más fácil obtener así líneas rectas, y si no, ayúdate con la base de corte. Una vez que la tengas, cortas. Eso sí, es súper importante que esta línea te quede súper recta, porque si no te queda recta, el bolsillo con la cremallera te va a quedar completamente torcido. Una vez cortado del patrón B, vamos a obtener 2 piezas, una más pequeñita y otra mayor. Ahora vamos a coger el patrón C y tu cremallera de 20 centímetros. Tenemos que colocar la cremallera en el centro de las 2 piezas. Yo te digo cremallera de 20 centímetros, estás viendo que la mía es enorme, pero la tuya tiene que ser de 20 centímetros, ¿vale? Vamos a abrir la cremallera. Vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior y en el lado izquierdo quiero que respetes el comienzo de la cremallera y que lo dejes aproximadamente a 1 centímetro del margen de la tela. Ahí lo puedes ver bien, el tope del cierre de la cremallera a 1 centímetro. Déjalo sujeto con un alfiler o con una pinza para que no se te mueva. Ahora vas a coger el patrón C,
vas a enfrentar derecho de tela con derecho de tela y vas a alinearlo muy bien por la parte de arriba. Vas a darte cuenta que por los laterales te va a sobrar aproximadamente medio centímetro por cada uno de los lados. No te preocupes, después lo vamos a cortar, pero lo que sí quiero es que lo que te sobre de tela sea más o menos lo mismo por cada uno de los lados. Cuando lo tengas listo, alíñalo muy bien por la parte de arriba, colócale alfileres o pinzas. Yo, para hacer el trabajo un poquito más rápido, voy a hacerlo todo con cinta de doble cara. Cuando lo tengas sujeto, con el prensatelas de cremallera lo vas a llevar a la máquina de coser, vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Ahora que lo tenemos cosido, llevamos el forro hacia arriba, cerramos la cremallera para que no nos moleste, llevamos el forro hacia atrás y lo llevamos a la plancha para aplanar muy bien esta costura. Ya te lo traigo por acá planchadito. Ahora tenemos que hacerle una costura de carga al borde de la tela para sujetar la tela exterior a la tela de forro. Tenés que hacerlo lo más al borde posible, rematando al principio y al final. Ahora vamos a coger el trozo pequeñito de tela, vamos a enfrentar derecho con derecho, alineándolo por la parte de arriba de la cremallera y por los laterales para que quede a la misma altura de la tela de abajo. Sujétalo con pinzas o con alfileres, lo que te sea más cómodo. Yo lo estoy haciendo, te repito, con cinta de doble cara para ir un poquito más rápido, y alinealo correctamente para que te quede bien parejo. Te lo enseño de cerca para que lo puedas ver bien. Los laterales coinciden perfectamente y están bien alineados con la tela. Ahora le vas a dar la vuelta y vas a doblar el forro hacia arriba, llevándolo y alineándolo hacia la cremallera por la parte de arriba. Si estás trabajando con cinta doble cara, vas a ver que es mucho más rápido, y si estás trabajando con alfileres o con pinzas, tenés que ir agregando o quitando y volviendo a posicionar las alfileres. Ahora que lo tenemos listo, lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final con el prensatelas de cremallera. Este es el resultado final que tienes que obtener por la parte delantera y por la parte de detrás. Ahora te recomiendo que lo lleves a la plancha, que aplanes muy bien esta costura y que el margen de costura de detrás lo lleves hacia arriba. Una vez planchado, tenemos que hacerle la costura de carga al borde. Esta costura tiene que sujetar el margen de costura que dejamos por detrás. Ya tenemos la cremallera colocada. Ahora tenemos que deshacernos del sobrante que nos quedó de tela del forro del bolsillo a los laterales. Antes de cortar, quiero que lleves a la máquina y que hagas una costura bien al borde del patrón B para sujetar y cerrar el bolsillo por los laterales, de un lado y del otro. Ahora que lo tenés cosido, tenés que deshacerte del sobrante de tela y de cremallera, alineándolo todo perfectamente a la pieza principal del patrón B. Ya tenemos terminado el bolsillo exterior delantero de nuestro maxi neceser. Ahora vamos a agarrar las dos piezas del patrón A que correspondan a la parte delantera de tu neceser. Te cuento qué pasa acá. Al colocar la cremallera, al hacer el corte de la tela y colocar la cremallera, nuestro patrón B encogió un poquito. Por lo tanto, nos va a quedar el patrón A más grande que el patrón B. Para arreglar esto es muy fácil, simplemente tenemos que buscar el centro de las tres piezas. Vamos a doblar las tres piezas perfectamente por la mitad y en la parte interior le vas a hacer un piquete en el centro, un piquete pequeñito, no lo hagas tampoco muy grande.
Y ahora tenés que hacer lo mismo con la parte central. La vas a doblar por la mitad. Te recomiendo que la sujetes con alfileres o con pinzas para que no se te mueva esta parte y le vas a hacer un piquete a cada uno de los lados. Bueno, ya tenemos todos los piquetes y todos los centros marcados. Ahora tenemos que unir piquete con piquete, como estás viendo en imagen, alíñalo muy bien y sujétalo. Y lo mismo del otro lado, piquete con piquete, los juntamos y los alineamos muy bien por el lateral, sujetándolo. Ahora, si le das la vuelta, vas a ver que te tendría que quedar más o menos el mismo sobrante de tela por arriba que por abajo. De esta manera vamos a igualar toda la pieza. Ponele muchos alfileres o muchas pinzas en todo lo largo de un lateral y del otro y llévalo a la máquina de coser haciendo una costura en línea recta, rematando al principio y al final con la aguja en posición central. Cuando lo tengas cosido, abrilo como si fuese un libro y llévalo a la plancha. Ten en cuenta a la hora de planchar que por la parte trasera el margen de costura tiene que ir hacia los laterales. Mira, ya te lo traigo planchado, te voy a enseñar más de cerca el desfase de tela que nos quedó, ¿vale? Por arriba y por abajo. Ahora ese desfase simplemente hay que cortarlo alineándolo con la pieza central. Ahora que tenemos la pieza igualado, lo vamos a llevar a la máquina y vamos a hacer una costura al borde de los dos lados en la unión de la tela. Esta costura tiene que coser el margen de costura por detrás. Listo esto, de momento dejamos la pieza exterior delantera a un lado y vamos a ponernos con el exterior trasero. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, pero en este caso no va a haber unión de tela central porque no hay cremallera. Así que simplemente lo vamos a alinear bien al borde, enfrentando derecho con derecho, colocamos alfileres o pinzas, llevamos a la máquina de coser y hacemos la misma costura que hicimos antes, rematando al principio y al final. Cuando lo saques de la máquina, abrilo como hiciste antes, llévalo a la plancha, plánchalo muy bien y después hacele la misma costura de carga que hicimos antes, rematando al principio y al final. Ya tenemos listos los dos exteriores, pero el exterior trasero nos quedó más grande que el exterior delantero. Entonces tenemos que hacerlo a la misma medida los dos. Para ello vamos a enfrentar derecho con derecho y quiero que lo alinees por la parte de abajo. Alíñalo muy muy bien porque tenemos que cortar el sobrante de tela que estás viendo por aquí arriba. Creo que es 1 centímetro lo que sobra, ¿vale? Pero es muy importante que esto lo alinees muy bien. Si querés, ayúdate sujetándolo con alfileres o con pinzas. Cuando lo tengas bien sujeto, corta el sobrante con cúter o con tijera, con lo que te sea más cómodo. Vamos a quitar las alfileres que pusimos para que no se nos mueva a la hora de cortar. Y ahora, ¿qué pasa? Que los cuadraditos de los laterales nos van a quedar de 3 por 4 centímetros y tienen que ser de 3 por 3. Entonces, para que sean de 3 por 3, tenemos que quitarle 1 centímetro a los laterales. Por lo tanto, vas a coger tu regla de patchwork o vas a hacer una marca a 1 centímetro y vas a cortar ese excedente de 1 centímetro. Perdóname que meto la cabeza en medio, pero cambié el trípode de grabación y me olvidé que en ese ángulo la cabeza, si la meto, me sale en el vídeo. Así que perdóname, pero bueno, en definitiva lo que hay que hacer es cortar 1 centímetro de tela por cada uno de los laterales en las dos piezas. Bueno, ahora sí, tenemos las dos piezas exteriores igualadas. Toda esta parte de cortar lo que sobra de tela para que quede a medida es lo que te vas a ahorrar
si haces la otra opción que sale en la guía de patrones. En los apuntes de la guía de patrones te sale una opción en la cual no hacemos desde un principio los cuadraditos laterales que salen en el patrón principal. Entonces de esta manera te vas a ahorrar tener que estar ajustando la tela. Ahora que tenemos hecha la parte principal del neceser, es decir, el exterior y el interior, llega el momento de cortar el forro, porque no teníamos patrón de forro. El patrón se hace una vez que se unen todas las piezas. Yo en vez de hacerlo en papel, lo voy a cortar directamente sobre la tela de poliéster impermeable. Por lo tanto, lo posiciono encima, tengo la tela doblada por la mitad para cortar 2 veces de una sola vez y lo voy a marcar todo con bolígrafo borrable. Ahora simplemente lo voy a sujetar con alfileres y lo voy a cortar a medida. Si quieres tener un patrón del forro, simplemente en vez de cortarlo directamente en tela, hacelo en papel y luego lo pasas a la tela. Y ahora estas dos partes son las piezas de estabilizador, que también tenía que esperar a hacer la unión de las telas para saber cuánto iba a utilizar. Simplemente lo coloco el estabilizador por la parte trasera de mi tela, lo voy a llenar de alfileres y cuando lo tenga bien completo de alfileres, lo voy a cortar al ras de la pieza de tela. Ahora que los tengo listos para trabajar más cómodamente, lo voy a llevar a la máquina de coser y le voy a hacer una puntada en zigzag por todos los laterales en las dos piezas. Bueno, ya sí, terminamos con la parte exterior de nuestro neceser, la parte de delante y la parte de detrás. Vamos a apartarla a un lado y vamos a trabajar con lo poquito que queda. Vamos a coger el patrón D, que es el bolsillo interior. Entonces, en mi caso lo voy a doblar por la mitad y lo voy a llenar de alfileres. A uno de los laterales de este bolsillo le vamos a dejar un hueco de aproximadamente 3 dedos nuestros por donde no coseremos. Lo vamos a llevar a la máquina, empezaremos en un lateral rematando, cosemos, llegamos a la marquita, rematamos, no cosemos, rematamos y llegamos al final rematando. El patrón E, que son los dos tiradores laterales, lo que tenemos que hacer es doblarlo pero a lo ancho en vez de a lo largo, ¿vale? Lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a pasar a la plancha, vamos a abrirlo, vamos a llevar los extremos al centro, lo vamos a volver a planchar y lo vamos a doblar una vez más sobre sí mismo y lo planchamos. Te los traigo por aquí planchaditos y tenemos que llevarlo a la máquina haciéndole una costura a cada uno de los lados. Ahora voy a la máquina con el bolsillo y con los tiradores. Vamos con el bolsillo interior. Vamos a rebajar las esquinas con mucho cuidado sin cortar la costura para que cuando le demos la vuelta a este bolsillo las esquinas no nos abulten demasiado. Para sacar las esquinas bien hacia afuera, ayúdate con un elemento punzante que tenga la punta redondeada y empuja bien hacia afuera. Ahora lo vas a llevar a la plancha para aplanar bien la costura. Te lo traigo ya por aquí planchado y vamos a hacerle una costura a la parte de arriba del bolsillo. Te traigo por acá también los tiradores laterales de la parte de arriba, los cuales vamos a doblar por la mitad y los vamos a dejar sujetos con un alfiler o con una pinza. Ahora el bolsillo lo vamos a doblar por la mitad, lo vas a llevar a la plancha para marcar muy bien este doblez. Yo lo voy a marcar también con bolígrafo borrable simplemente para que lo puedas visualizar bien en el vídeo, ¿vale? Este es el centro del bolsillo. Ahora vas a coger una de las piezas de forro que cortamos hace un momento y lo vas a doblar también por la mitad. Te lo vuelvo a marcar con bolígrafo para que lo veas mejor en el tutorial. Ahora desde abajo, desde esta esquina de abajo hacia arriba, vamos a marcar 5 centímetros. Hacemos una línea recta a 5 centímetros y vamos a colocar el bolsillo sobre esa línea y alinear el centro del bolsillo con el centro de la pieza de forro. Sujétalo con alfileres y lo vas a llevar a la máquina cosiéndolo en forma de U bien al borde del bolsillo.
Y con esto ya tenemos nuestro bolsillo interior colocado. Ya nos queda muy poco. Tenemos simplemente que colocar la cremallera al neceser. Entonces vamos a alinear la parte de arriba de la cremallera con la parte de arriba del neceser. Coloca de alfileres o pinzas, enfrenta derecho de cremallera con derecho de tela y cuando lo tengas enfrenta derecho de forro sin bolsillo a derecho de tela exterior. Alínealo muy bien, llévalo a la máquina de coser y hazle una costura en línea recta rematando al principio y al final. Cremallera cosida, llevamos el forro hacia arriba y en vez de llevarlo hacia atrás vamos a hacer primero la costura de carga, pero esta vez solamente la vamos a hacer sobre la tela de forro. Esta costura tiene que sujetar la tela de forro y también por detrás tenemos que coserlo a la cremallera y al margen de costura, bien al borde. Ahora sí, después de hacer esta costura, lleva el forro hacia atrás, pásalo por la plancha, con un trapito por encima le das vapor y lo aplanas muy bien. Ahora tenemos que hacer la parte trasera y tenemos que hacer el mismo procedimiento. Enfrentamos derecho exterior con derecho exterior, derecho de forro con derecho de forro y colocamos pinzas, alfileres o en mi caso, cinta de doble cara. Cuando vayas a sujetarlo con pinzas o con alfileres, quiero que tengas en cuenta la unión de las telas para que quede alineado en la medida de lo posible. Cuando enfrentes derecho de forro, ten en cuenta que el bolsillo te quede mirando hacia arriba. Alínealo muy bien, llévalo a la máquina de coser y hazle una costura con el pie de prensatelas, rematando al principio y al final. Hecha esta costura, volvemos a hacer la costura de carga al borde solamente en el forro. Abrimos muy bien el neceser y lo pasamos por la plancha. Ya tenemos la cremallera colocada. Yo le voy a colocar como siempre la etiquetita de mi marca en el lateral izquierdo. Lo estoy poniendo a ojo, no respeto ninguna medida ni nada. Como me va, lo pongo. Y ahora vamos a colocar los tiradores. Para colocar los tiradores tenés que colocarlos en los laterales donde está la cremallera. Entonces, para que quede más prolijo el trabajo, lo que tenés que hacer es tratar de que el centro del tirador esté alineado con la cremallera para que quede centrado el tirador a los laterales, ¿vale? Yo lo hago a ojo, pero si querés medirlo, podés medirlo sin ningún tipo de problema. Lo dejas ahí sujeto con un par de pinzas, te va a ser mucho más cómodo que con alfileres. Y ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacerle una costura al borde de un tirador y del otro tirador, simplemente para dejarlos sujetos y que sea más fácil trabajar luego. Tiradores colocados, abrimos cremallera y vamos a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y derecho de tela interior con derecho de tela interior. Lo vas a alinear muy bien y le vas a colocar alfileres o pinzas todo alrededor. A uno de los laterales del forro le vas a dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos por donde no vamos a coser. Vamos a ir a la máquina, empezaremos en una de las marcas, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, giramos la pieza, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, giramos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, llegamos a la siguiente marca y rematamos la costura sin coser el hueco. Te lo traigo todo cosido, menos el hueco y las esquinas, por supuesto. Ahora es el momento de cerrar las esquinas. Vamos a empezar por las esquinas de arriba. Vas a abrirlas muy bien, como estás viendo en imagen, y vas a abrir también las pestañitas del margen de costura. Te recomiendo ahora que lo sujetes con una pinza,
que le des la vuelta, que abras la tela del forro, abras las pestañitas del margen de costura y las alinees todas con el centro de la cremallera. Cuando tengas lista una esquina superior, tenés que ir a la otra esquina superior y hacer exactamente lo mismo. Ahora nos vamos a ir a las esquinas de abajo. Vas a abrir muy bien la costura y vas a alinear costura de abajo con costura lateral abriendo las pestañitas del margen de costura. Cuando lo tengas listo, lo sujetas con una pinza y haces exactamente lo mismo del otro lado y también de la parte de la tela del forro. Cuando tengas las 6 esquinas sujetas, lo vas a llevar a la máquina y quiero que alinees el borde del prensatelas con el borde de la tela, remates la costura al principio y cosas en línea recta rematando al final, pero siempre alineando el borde del prensatelas con el borde de la tela. De esta manera te van a quedar todas las esquinas parejas y del mismo tamaño. Una cosa importante, quiero que tengas cuidado con la parte superior porque tenemos muchas capas de tela y a lo mejor tu máquina no tiene la fuerza suficiente para coserlo. Si es así, hacelo manualmente con la ruleta lateral. Ya tenemos todas las esquinas cosidas, así que por el hueco del lateral que dejamos en el forro le vamos a dar la vuelta a nuestro maxi neceser, sacando muy bien las costuras hacia afuera, pasándolo por la plancha y por supuesto cerrando el hueco que dejamos en su interior para darle la vuelta. Ya te lo traigo planchado, cosido en su interior y estoy encantadísima con el resultado final de este maxi neceser. Contame vos por comentarios qué te parece este maxi neceser. A mí me gustan mucho los colores que escogí, se salen un poco de mi gama de colores habitual, pero me parece que queda súper bien y que resalta muchísimo la tela del centro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que te sirva de inspiración para poder hacer tus proyectos de costura. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo. Si vas a hacer este proyecto, por supuesto, etiquétame y compartilo en las redes sociales porque me encantaría un montón poder ver tu maxi neceser y compartirlo con nuestra comunidad. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.